Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amigos y hermanos de Radio Amanecer en Estudio, bendiciones de lo alto en este momento cuando continuamos avanzando en el estudio de la Santa Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos arribando hoy a la lección número 7, de esta guía de estudio que durante este trimestre ha sido fascinante en lo que tiene que ver con la exploración del libro de Salmos. Salmos es el lugar donde el pueblo y Dios se encuentran de corazón a corazón. Y esta lección número 7 lleva por título Tu amor es grande hasta los cielos. El texto a memorizar contenido en Salmo 57, versos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré a ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Con esta gran promesa, con esta declaración poderosa, damos la bienvenida a Radio Amanecer en Estudio al pastor Roberto Matos, quien nos acompaña durante todo este trimestre con los comentarios pertinentes, oportunos y aclaratorios en cada uno de los estudios. Bienvenido, pastor Roberto Matos. Muchas gracias, pastor Rondón. Un placer saludarle, al igual que a cada amigo y hermano que siempre está en sintonía con esta su programación de Radio Amanecer en Estudio, esperando que el amor de Dios, que es grande, pueda abrazar a cada persona que nos escucha. Vamos a estar en oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Amén. Nuestro Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Queremos agradecerte tu cuidado, tu fidelidad, tu amor. Y en esta hora rogamos que tu Santo Espíritu dirija el estudio de tu Santa Palabra, Amén. Que sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En este sábado 10 de febrero estudiamos Tu amor es grande hasta los cielos. Podemos ver a lo largo y ancho del estudio del libro de los Salmos cómo sus autores, los salmistas, reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no hay nada en sí mismos que los recomiende ante el santo trono del Todopoderoso. Cada uno de los salmistas entienden que, como todos nosotros, necesitan la gracia divina, necesitan la gracia del Todopoderoso. En resumen, necesitan las buenas nuevas del Evangelio. Los salmos de esa forma subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestra la historia desde el mismo principio, desde la creación, incluso la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Y podemos ver y percibir cómo ante un Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, dice la palabra. Pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas, renueva sus energías. Y en el Señor tenemos la promesa de la eternidad. Eso es lo más importante que podemos llegar a entender cuando examinamos la historia del pueblo de Dios en el contexto del amor del Todopoderoso. Al mirar el título de la edición para esta semana, Tu amor es grande hasta los cielos, nos hace pensar qué llevó a los salmistas, los que escribieron estos salmos que se estarán estudiando esta semana, a considerar ese amor de Dios de esa manera. Cuando pensamos en la palabra misericordia, según el diccionario Oxford, estamos hablando de compasión, de perdón, algo que se muestra hacia alguien que no lo merece. Y esa muestra de amor y de compasión, de misericordia, es dada por alguien superior. Cuando ese alguien que tiene poder, en vez de usar ese poder para oprimir y ofender la vida de esa persona, lo usa con la finalidad de perdonar, de redimir. Eso es compasión, eso es misericordia.
Los ejemplos bíblicos que estaremos viendo durante esta semana en los salmos que estaremos citando, ya sea el Salmo 51, el Salmo 103, el Salmo 113, el Salmo 123, el Salmo 130, el Salmo 136, estos salmos reflejan esa definición de manera vivida en los personajes que escriben estos salmos, porque recibieron ese trato misericordioso y de compasión de parte de Dios. La palabra misericordia es usada de manera asombrosa e inspira y motiva la vida de nosotros hoy que la escuchamos, que vemos cómo ese trato se hizo presente en la vida de aquellos seres humanos del pasado. Cuando vemos que nuestras acciones equivocadas, en vez de ser castigadas, son tratadas con amor y con misericordia, de lo profundo de nuestro ser, del corazón, no hay más que gratitud y alabanzas a ese ser que nos brinda ese trato sin nosotros merecerle, en este caso Dios. Cuando el texto bíblico está hablando de misericordia, está ampliando un plazo de perdón, de un Dios que perdona una deuda a alguien que no la merece. Y es allí donde se experimenta alivio, donde experimentamos gratitud ante la misericordia y la compasión ofrecida. Y es por eso que durante toda esta semana estaremos aprendiendo, considerando la misericordia de Dios hacia el ser humano, hacia mi vida, hacia la vida de cada persona que nos está escuchando y que cada día sintoniza Radio Amanecer en Estudio. La misericordia está presentada en estos salmos de manera clara y se revela ese santo trato de Dios, de ese ser santo hacia un pecador que no lo merece. La misericordia de Dios está disponible para perdonar, redimir, y eso Él lo hace por su amor y por su gracia. Estaremos mirando que los salmistas usaron 4 palabras importantes que deben ser consideradas en el estudio de esta semana y que estaremos mencionando y analizando también con cada uno de nuestros oyentes. Amén, amén. Tu amor es grande hasta los cielos, es la declaración del salmista. Y aparecen numerosas descripciones, numerosas afirmaciones, donde en el libro de los Salmos se hace eco de ese gran amor, a pesar de la necesidad, a pesar de la angustia que puede atravesarse por un determinado momento. Eso no cambia la realidad del gran amor de Dios. En el Salmo 40, versículo 17, por ejemplo, dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esa confianza en el Dios que le ayuda, esa confianza en el Dios que pensará en él en medio de su aflicción, en medio de su necesidad. Eso nos confronta también en nuestro tiempo, cuando podemos estar pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad, por algún momento en que hemos estado clamando. Y aunque podemos ver que transcurra el tiempo antes de ver la respuesta divina en un caso particular, que no nos desanime nuestra necesidad, nuestra aflicción. Debemos llegar a creer que el Salvador de los pecadores, el amigo incluso de los que no tienen amigos, con una compasión infinitamente mayor a la que puede tener una madre por su hijo, Dios nos mira y nos invita diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí, no miremos el problema, no miremos la dificultad, volvamos nuestro rostro al Señor y obtengamos de Él la luz, el discernimiento y el poder para vencer cualquier situación que se nos presente, cualquier desafío que esté ante nosotros. Porque de Jesús dice la palabra en Isaías 53:5, que Él, justamente Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el que no escatimó a su propio Hijo, como diría luego el apóstol Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que, amigos y hermanos, aunque existe el riesgo de no hacer un asunto personal las enseñanzas que vemos en la palabra, de no recibirlas como si se dirigieran personalmente hasta nosotros,
Debemos recibir cada instrucción, cada promesa, como que es exactamente para nosotros y en la circunstancia que estamos enfrentando. Aprendamos constantemente, no en un momento. Aprendamos de manera continua a confiar en Jesús. Aumentemos siempre nuestra fe por medio del estudio de su palabra, de la memorización de sus promesas, y así podremos crecer en la gracia y el conocimiento de toda la verdad. El Señor es nuestro ayudador y nuestro escudo frente a cualquier circunstancia. Además, los ángeles de Dios están empeñados en esta obra de salvarnos, en esta obra de cuidarnos, de guardarnos, de ministrar en nuestro favor. Nosotros mismos, por sí solos, nada podemos hacer. Sin el Espíritu del Señor somos tan débiles como el agua. Pero nuestra fuerza consiste en ocultarnos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que sea Cristo, el muy amado y señalado entre 10,000, nuestro ejemplo y la razón principal de que perseveremos hasta que Cristo regrese en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Y Amén. es que como iglesia, como individuos, tenemos que entender que esa misericordia se hace presente en nuestras vidas, no porque seamos merecedores de eso, no es porque hay algo en nosotros que nos haga merecedores de esa bondad de Dios hacia nuestras vidas. No, al contrario, en el libro del Salterio y en toda la Biblia se muestra ese acto de Dios de amar, de perdonar, de mostrar misericordia y compasión hacia el ser humano, no porque éste lo merece, sino porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y Él, en su fidelidad, nos redime, nos perdona y nos trata con compasión, con amor. Es por eso que en el libro del profeta Nahum, un texto que es muy conocido, dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. La definición de Dios como bueno, como bondadoso, no es porque yo recibo lo que yo quiero. Al contrario, muchas veces queremos cosas y vemos que Dios no nos da eso que le pedimos. La misericordia de Dios se hace presente en el momento en que en nuestras vidas ese acto de misericordia es más necesario. Es algo que yo no puedo conseguir, es algo que el dinero ni que ningún ser humano, por más poder que tenga, puede darme. Dios se hace presente mostrando perdón y redimiendo nuestra causa en el momento en que nosotros más lo necesitamos. Cuando pensamos en Dios como un Dios misericordioso y bondadoso, tenemos que entender que no hay Dios como Él. De hecho, no hay más Dios, Él es el único Dios. Pero las divinidades paganas eran adoradas en el pasado, no porque sus divinidades, sus dioses, eran buenos o mostraban bondad y misericordia hacia la persona. Al contrario, cuando esas divinidades estaban airadas, las personas le servían, le adoraban con temor, por miedo, y tenían que sacrificarle a un hijo, a una hija, o hacer algo para aplacar esa ira. En el caso de Dios no es así. Dios muestra su misericordia porque Él nos ama y porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Cuando pensamos en el Salmo 136, un salmo que estaremos leyendo esta semana y estudiando, este salmo dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra misericordia que aparece allí, que la estaremos viendo, es la palabra Gesed. Esa misericordia que Dios es fiel, puede ser traducida como su fidelidad a lo que Él ha prometido. No es algo que yo soñé, no es algo que yo pensé que necesito y le pido ahora eso a Dios, y Dios no me da eso, y yo pienso entonces que Dios no me ama, que Dios no es bueno, que Dios no es compasivo. No, la fidelidad de Dios se muestra hacia el pecador, hacia el ser humano, otorgándole a Él lo que Él ha prometido y lo que Él realmente nos promete por encima de los bienes materiales y humanos que necesitamos, es darnos salvación y vida eterna. Por eso su fidelidad es para siempre. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a lo que Él ha prometido, y en su misericordia Él nos ha prometido salvarnos, redimirnos y darnos salvación y vida eterna. Amén, amén. Algo que es
Irrefutable es el hecho de que en todos los casos el amor de Dios es incondicional. Y uno de los mejores versículos para explicar eso es precisamente Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es increíble, pero es cierto, que el Señor haya hecho todo eso antes de que nosotros hayamos hecho nada, porque tanto amó Dios al mundo, que se ofreció a sí mismo, que ofreció el sacrificio supremo. No hemos hecho nada, absolutamente nada para ganarlo, pero gratuitamente, o sea, por su gracia, como indica la palabra, Él hizo todo eso por nosotros a fin de rescatarnos. Y eso es solo porque Dios nos ama. En su naturaleza, ese principio es irrefutable. Dios es amor. La naturaleza de Dios es tal que en su plenitud no necesita nada, sino que se desborda en bondad. Su naturaleza es justamente amar. Esa naturaleza amorosa que también es una postura de lealtad y devoción hacia aquellos por quienes ha decidido hacer semejante sacrificio. Dios es un Dios eterno e inmutable, y por lo tanto su amor también lo es. Y así los salmos hablan ampliamente del amor de Dios, de una y otra forma, y encontramos una de las mayores promesas sobre Dios expresada justamente en el Salmo 136, donde dice que su amor perdura para siempre. Y esto es un gran consuelo para cualquiera que haya experimentado expresiones de amor que hayan sido inconstantes o que hayan sido condicionales, porque el amor de Dios, en cambio, no tiene fin. El Salmo 36, 5 y 6 expresa poéticamente cómo es el amor de Dios, diciendo: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y en Jeremías 31:3 dice: el Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el apóstol Pablo, nuevamente en Romanos capítulo 8, versículo 35, hace la retórica: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y él mismo responde con ese gran pasaje que nos llena de tanto valor. Él dice: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo largo de toda la Biblia, amigos y hermanos, Dios es llamado constantemente Padre, porque su amor paternal es el que se refleja en cada uno de los eventos de la historia y en cada capítulo también de nuestra vida. Si Dios mira los pecados, ¿quién podrá permanecer en pie? Es una pregunta que nos presenta uno de los salmos que estaremos estudiando, el Salmo 130, durante esta semana. Si pensamos y analizamos la vida de David, cuando escribe el Salmo 51, David asesinó, adulteró y cuántas cosas más entendemos que nos presenta el relato, mintió, engañó, y en medio de esa situación él merecía morir, pero Dios muestra su amor para con nosotros, Pastor Rondón, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y eso podemos verlo en el trato de Dios para con David. David reconoció su pecado y al reconocer su pecado, Dios lo perdonó, mostró misericordia, compasión. No fue que Dios quitara las consecuencias que llegaran a su vida, pero sí sabemos que Dios lo trató con compasión, con amor y con misericordia. Y como él mostró un deseo de arrepentimiento, confesó su pecado, Dios obró de manera lo que él no merecía, Dios lo dio, lo mostró en la vida de David. Y ese trato también lo ha de hacer con cada uno de nosotros. Por eso es que de manera expresiva podemos decir que tu amor es grande hasta los cielos. Si tú en tu vida has fallado, has caído, te has alejado de Dios, su amor es tan grande que llega hasta los cielos, su fidelidad llega hasta las nubes, y por eso hoy es un buen día para reconciliarnos con Dios y reconocer su perdón en nuestra vida. Amén, amén. Posiblemente inspirado en esas palabras es que el autor de este himno
pues expresa en las siguientes palabras: canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar, porque su amor es grande hasta los cielos. Y creo, Pastor Matos y amigos oyentes, que esta expresión del salmista debe también desprenderse de nuestros corazones, agradecidos y reconociendo la grandeza del amor de Dios para con nosotros y también para con los nuestros. Aún de los momentos y situaciones adversas que hemos tenido que pasar, cuando vemos hacia atrás, al pasar el tiempo, llegamos a comprender que nada ocurre por casualidad en la vida de los hijos e hijas de Dios. Así que aún allí, en lo que el Señor permite o hace en nuestra vida, se muestra que su amor es grande hasta los cielos. Alabamos el nombre de Dios. De esta manera estamos llegando al final del estudio de la lección número 7 para el día de hoy, que lleva como título Tu amor es grande hasta los cielos, y el texto para memorizar lo encontramos en el Salmo 57, 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Pastor Rondón, despídanos en oración, por favor. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por semejante amor, gracias por estas expresiones que encontramos en los salmos, y gracias porque nos contagian para también alabarte por tu gran amor, por tu fidelidad que es hasta los cielos. Gracias por abarcarnos con ese amor, gracias por atraernos hacia ti con cuerdas de amor. También, Señor, atrae a cada uno de nuestros oyentes que aún no se ha entregado plenamente a ti, atráelos hacia tu verdad con cuerdas de amor. Si alguno no ha comprendido la verdad aún, que el discernimiento que da el Espíritu Santo pueda guiarles a la comprensión plena de la verdad revelada en la palabra. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.